Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa del Club de Lectura correspondiente al bloque número 4. Hoy damos inicio a las clases de Padre David, nuestro guía espiritual del Club de Lectura, del cuarto bloque, como ya mencioné, cuarta semana. Entonces, aquí les tengo, señores, a nuestro guía espiritual, Padre David, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Cada vez Bueno, mencionas por mi nombre, a ver cuándo llegarás a la perfección. David, lo que pasa es que la W padre es complicada y me da por darle un toque europeo, le doy y le digo David. Pues aquí te tienen vigilada en Venezuela porque me dijeron que no mencionas bien mi nombre. Los Ay, que usted, están alrededor. ¿Ah? ¿De cómo te me están? pasó lo mismo en el retiro, padre. Acabo de llegar del retiro. Nosotros pertenecemos, para los que no sepan, pertenecemos a un movimiento Jesús, José y María, pero el padre pertenece, o sea, está en Caracas, yo estoy aquí en Miami. Y sí, es verdad, me comentaron mucho también el nombre, cómo se me va a olvidar el nombre, por qué yo no lo digo bien. Y yo dije, es que no sé, no sé, no sé por qué soy mala para los nombres. Pero ok, está bien. A, par a partir de hoy, David. Vamos bien, Pero me entonces. lo puede decir realmente cómo es con su apellido. Bueno, en polaco es Dawid Dziedzic. Ve, es que yo lo digo en polaco, lo estoy diciendo bien, es la gente que no lo está diciendo bien. Yo digo, David, es que lo hablamos en el primer programa. David, en español sería David. David. Está bien, lo voy a decir en español, lo voy a decir en español. Perdóneme, gente, perdóneme. Los quiero mucho, voy a mejorar, lo prometo, voy a mejorar. Bueno, vamos a dejar mi nombre y vamos a lo más interesante. Listo, padre. Bueno, vamos a empezar. El bloque número 4 va del 451 al 600. Entonces, me gustaría empezar con me lo voy a buscar por aquí, el 452, que me llamó mucho la atención porque habla sobre el recogimiento y dice así: si las almas quisieran vivir en el recogimiento, Dios les hablaría enseguida, ya que la distracción sofoca la voz de Dios. ¿Qué nos pudiera decir sobre la importancia del recogimiento? Bueno, estamos muy lejos de ese ideal, seguramente, en el mundo. Yo recuerdo siempre una situación cuando vino una familia, los papás, y me dicen que su hija está endemoniada, está poseída, ¿no? Y que si puedo ayudarles. Bueno, vamos a ver cómo es el asunto. Entonces me llevan a su casa, entro a la casa y escucho a la derecha la televisión, voz muy alta, ¿no? A la izquierda la radio con música. Y de fondo he escuchado algo de la computadora, de la laptop del señor, ¿no? Y ese ruido causa que la niña, por supuesto, no tiene ningún demonio, sino que tiene ambiente que impide el desarrollo de la persona, ¿no? Y Claro. yo creo que es un poco imagen de nuestra vida. ¿Y qué pasa con eso? Pues el ser humano se desarrolla mal cuando tiene mucho ruido. La psicología, emociones, encontrarme conmigo mismo. Entonces, ya ese nivel básico, ni siquiera llegamos a nivel con Dios, ¿no? Nos dice que algo no va bien, no camina bien, ¿no? Yo estaba sentado hace poco con una gente y todos hablaban y nadie escuchaba. Hablaban a la vez y yo, cónchale, ¿quién escucha? Entonces no podemos encontrarme conmigo, no puedo encontrarme con los demás, mucho menos me encontraré con Dios, que su voz es mucho más sutil que la nuestra, ¿no? Que necesita estar precisamente en este espacio de silencio, que nosotros somos su templo, entonces Él está adentro ahí.
No sé si recuerdas las Confesiones de San Agustín, quizás el siguiente libro que podemos hacer club de lectura podría ser este. Sí, ese no lo he Otros leído, libros, la verdad, no lo he leído. claro, no me sorprende ya que tu conocimiento es tan escaso, no mentira. En ese libro San Agustín dice, te he buscado, a Dios se refiere, te he buscado por fuera, ¿no? En lo exterior. Y resulta que estuviste dentro de mí, muy dentro de mí. Entonces, para encontrar al Señor dentro de nosotros, lo que necesitamos es el recogimiento. Y tenemos que recordar que Sor Faustina dice eso en el año 1930 y algo, 35. 35. Quiere decir hace 100 años, hace 100 años casi, bueno, 90 años, ¿no? Recuerda tu abuela, o no sé si tú recuerdas tus bisabuelos, ¿no? Ellos estaban mucho más tranquilos, más quietos que nosotros, ¿no? Tenían tiempo para familia y ya ahí decía que es difícil. Y imagínate ahora nosotros, con tanto ruido, tantas cosas que nos llegan, tantas acciones que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que vivir la vida normal, la vida familiar, la vida de trabajo, la vida virtual, porque también ahora se exige hasta de los curas estar en redes sociales. Entonces, ¿cuándo tendremos ese equilibrio, ese encuentro con el Señor, ¿no? Hace poco encontré un sacerdote, excelente sacerdote venezolano, Padre Luis Toro, lo saludo, si nos escucha aquí, y hablamos precisamente con él de eso, ¿no? Que si no oramos, si no dedicamos tiempo a Dios en recogimiento, pues nuestro servicio no funciona. Puede ser externamente exitoso, ¿no? Pero no traerá frutos de conversión, de cambio, de ir nosotros a asemejarnos a Dios, ¿no? Entonces, Sor Faustina conoce esa realidad de recogimiento eh, y la riqueza de este recogimiento, de esa realidad. Y como una buena cristiana quiere que otros también puedan encontrar al Señor y vivir esa realidad, ¿no? Por Exacto. eso dice, cónchale, qué bonito sería si todos podrían vivir recogimiento, ¿no? En concentración, recogimiento, silencio, oración, todo eso está muy, muy unido. Totalmente, es que no sé, el Señor no puede hablar en un corazón tan distraído. De hecho, por eso ella siempre habla mucho del silencio, el silencio, el silencio, y por eso ella valoraba mucho el recogimiento. A veces estar afuera aturde mucho, te lleva a situaciones a veces sin querer que aturde mucho. Pero bueno, padre, esperemos que con este club de lectura la gente ponga un esfuerzo en apreciar esos momentos del silencio con el Señor para dejar que el Señor hable a todos esos corazones. Me gustaría ahora, padre, pasar al numeral 453. Los inútiles temores, que yo creo que esto lo vivimos todos nosotros en diferentes circunstancias de nuestras vidas. Voy a leer lo que el Señor le dice a Sor Faustina. Una vez el Señor me dijo, ¿por qué tienes miedo y tiemblas cuando estás unida a mí? No me agrada el alma que se deja llevar por inútiles temores. ¿Quién se atreve a tocarte cuando estás conmigo? El alma más querida para mí es la que crece fuertemente en mi bondad y la que me tiene confianza plenamente. Le ofrezco mi confianza y le doy todo lo que pide. Estoy pensando ahora, ¿quién debería tocar ese tema, yo o tú? Yo. Hablar, o ambos. Ambos, sí, sí. A veces, bueno, padre, la verdad, honestamente, lo hemos, bueno, yo voy a hablar por mi experiencia. A veces es difícil, porque a veces uno tiene tantos proyectos, tantas cosas, uno no sabe si no viene el Señor o no, y uno duda. A veces uno recibe muchas críticas, muchos malos entendidos, entonces
cuesta porque uno no quiere decepcionar al Señor, uno se preocupa mucho también por lo que dicen los demás y se cohíbe de hacer ciertas cosas y eso lleva al miedo de no poder desarrollar. Y algo que me quedó mucho de este retiro, no tener miedo, no tener miedo y si está de Dios, se va a dar. Y si no está de Dios, pues por ahí no es, no se dará, siempre para nuestra santificación. Así que Padre, prepárese porque ahora sí, si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Ahora me siento David enfrente de Goliat. Pero Bueno, ciertamente difícil, Padre, no es fácil decirlo. claro, hay un sacerdote polaco que nunca lo vas a conocer porque se murió el año cuando yo nací, pero es un genial sacerdote, está en proceso de beatificación. Yo aprendí bastante de sus libros, de su movimiento que fundó en Polonia. Y él dice una frase muy interesante. La única esclavitud que tenemos es el miedo. O lo único que nos esclaviza es el miedo. Y aquí, fíjate, el Señor dice que no le agradan las almas que tienen miedo. Y ciertamente, como tú dices, ¿no? Tenemos miedo, entonces hay que ver el porqué de este miedo, cuál es la raíz del miedo, ¿no? Generalmente podríamos decir, cuando dejas de mirar a Cristo y miras o a tu debilidad o miras a lo que dicen los demás, tendrás miedo. Sí, miedo al fracaso, por lo menos en mí. Cada vez que tengo un proyecto nuevo o algo y de repente no sucede o no pasa o no es la dirección que de repente yo imaginaba que iba a ir, obviamente siento que en mi caso de repente es el miedo al fracaso. Ajá, y ese miedo al fracaso nos dice sobre dos cosas. Primero, te vamos a ir aquí. No, no importa, sí, porque yo sé que como yo hay mucho, pero no lo dicen. No importa, yo me lanzo al barranco. Si hay miedo de fracaso es porque en el fondo hay vanidad Claro, en mí. claro. Eso es verlo, ¿no? Ujú. Pero y segundo, pero es más importante que mi debilidad, es falta de confianza en el Señor. Mm. Y fíjate que en la imagen de Jesús misericordioso, el Señor no mandó a escribir yo soy misericordia divina, yo soy misericordia infinita, sino Jesús, confío en ti. Porque solamente la confianza en Dios nos puede llevar a salir de miedos que tenemos. No confianza en uno, porque pues, sabemos que somos débiles, recordando hasta a San Pablo, que él mismo dice que es débil, pero en su debilidad se revela el poder de Dios, ¿no? La fortaleza de Dios. Entonces, confiar en el Señor nos saca de esos miedos y efectivamente somos de alguna manera inútiles si tenemos miedos, ¿no? Porque si no confiamos, no tenemos miedo porque no confiamos. Si no confiamos, ¿cómo vamos a seguir su voluntad, su plan para nosotros? Claro. Que siempre es mucho más de lo que podemos imaginarnos, ¿no? Por eso aquí podemos regresar al recogimiento que nos ayuda a estar en presencia de Dios, conocer su palabra y confiar en su palabra. Bueno, Padre, gracias. Voy a pisar ese ego que tengo adentro, voy a exaltar la humildad, porque algo que sí me ha dejado muy claro en esto es la sencillez con el club de lectura, gracias a sus enseñanzas. La sencillez, la humildad sobre todo y la confianza en el Señor. Quiero que sepa que se está quedando aquí y le agradezco de todo corazón todo lo que nos está enseñando. Tan lindo. Algo comprendiste, gloria a Dios. Amén. Ok, Padre. Ahora quisiera pasar al 454. Lo voy a publicar por acá. Me encantó porque habla de el gozo interior. Voy a venir para acá. Aquí está, ya yo lo había marcado, pero
Aquí está, el 454. En cierta ocasión, el Señor me dijo, hija mía, toma las gracias que la gente desprecia, toma cuantas puedas llevar. En aquel instante, mi alma fue inundada del amor de Dios. Siento que estoy unida al Señor tan estrechamente que no encuentro palabras con las cuales podría expresar bien esta unión. Siento que todo lo que Dios tiene, todos los bienes y los tesoros son míos, aunque me ocupo poco de ellos, ya que me basta solamente Él. En Él veo todo, fuera de Él nada. No busco la felicidad fuera de mi interior donde mora Dios. Gozo de Dios en mi interior. Aquí vivo continuamente con Él. Aquí existe mi relación más íntima con Él. Aquí vivo con Él segura. Aquí no llega la mirada humana. La Santísima Virgen me anima a relacionarme así con Él. Esta parte aquí. No busco la felicidad fuera de mi interior donde mora Dios. Gozo de Dios en mi interior. Bueno, ciertamente todos buscamos la alegría y el gozo, ¿no? Y en esa búsqueda, menos mal que aquí Sor Faustina nos ayuda un poco a aclararla, porque fíjate que en la búsqueda de alegría muchas veces buscamos alegrías externas, ¿no? Estuvimos en un retiro y primera pregunta que me hizo una persona religiosa, el predicador les hizo reír. Pues qué importa si me hizo reír, ¿no? Cuando vamos a un retiro espiritual, lo que importa es si me llena con la palabra y de alguna manera me impulsa a la conversión, ¿no? Pero eso puede ser un poco la imagen de la alegría que buscamos, esa alegría externa, superficial, ¿no? Haciendo hasta bailoterapias, palabras de Papa Francisco a los carismáticos, no hagan bailoterapias de las Eucaristías o de los encuentros, ¿no? Y resulta que lo hacemos para buscar esa alegría efimérica, ¿se dice? Efímera. Efímera, okay. Esa Efímera. efímera, la que se va rápido, ¿no? Y nos contentamos con esto. Precisamente hoy he visto un video de un pastor que habla también de eso en su movimiento evangélico, de esas cosas, de esas alegrías efímeras. Y eso no tiene nada que ver con escuchar la palabra de Dios, hasta podríamos decir de alguna manera es contra cristiano, porque el cristianismo nos enseña una alegría, un gozo interior que no depende de factores exteriores, sino depende de mi unión con el Señor, ¿no? Ahí después habla que está unida con Él, que todo lo del Señor es de ella, ¿no? Este gozo, ¿cómo podemos ver si es gozo cristiano? Cuando todo te va mal y tú mantienes la alegría y entusiasmo. Ese es el gozo cristiano, el gozo que el Señor le da a las almas unidas a Él, ¿no? Para no confundir con el gozo externo. Y este gozo se basa porque el alma ya comprendió lo que es más importante, la unión con el Señor, el amor del Señor, ¿no? Ya sabe dónde hay que poner primer lugar en mi vida, en mis espacios, en mi horario, es el Señor. Entonces, eso implica la conversión. Convertirme quiere decir cambiar de rumbo de cosas materiales, alegrarme con el mundo por alegrarme con estar en el Señor, ¿no? Claro. Y este cambio cuesta muchísimo, muchas veces no lo hacemos, o no queremos hacerlo, preferimos quedarnos con esas descargas emocionales, como dijo un pastor. En las Eucaristías, encuentros con el Señor, en vez de buscar la alegría interior, que esa alegría no tiene comparación. Quizás no la comprendemos bien porque pocas personas nos enseñan esta alegría, ¿no? Hay
sacerdote español, bueno, ya está muerto, ya hablo de puros muertos hoy. Ay, Dios. No por nada malo, pero no, está complicada la cosita, padre. En cualquier momento, ¿cuántos años tiene, padre? Pues todavía, aunque podría ir al cielo, porque No, todavía no, todavía no. la reina seguramente que me quede en el cielo, pero todavía creo que debo cumplir aquí la misión, entonces no tan pronto. Este sacerdote español, que es a la vez teólogo espiritual, él habla de escasez de maestros espirituales. Que no hay muchos que viven la vida espiritual para poder ser maestros y enseñar esas cosas bonitas, hermosas que estamos descubriendo con Sor Faustina, ¿no? El gozo interior, mayoría, aunque quizás tuve una experiencia hace poco que precisamente me llegó un joven que se convirtió y llegó a la misa. Y me comentaba de lo que siente, que ese paz, ese gozo, ese amor que desborda en su corazón, y no era a base de factores exteriores, sino a base de escuchar la palabra de Dios, más nada. Escuchar, confiar que es verdad e interiorizarla. Y ahí recibía ese paz, ese gozo. Wow. Hay un numeral más adelante en la que Sor Faustina habla de eso, lo vamos a mencionar, que el mismo Señor le revela algo. Vamos a ver, vamos a pasar ahora al 455. ¿Quién contra mí cuando Dios está conmigo? Bueno, eso lo hablamos. 455, pero hay unas preguntitas aquí que me gustaría leerlas como para enfatizar en esto, que me encantó porque siento que esto lo deberíamos profundizar en nuestras almas. Dice, ahora ya no me da amargura cuando padezco un sufrimiento, ni tampoco las grandes consolaciones me exaltan. Se ha adueñado de mí la paz y el equilibrio del espíritu que proviene del conocimiento de la verdad. Esto es lo que más, conocimiento de la verdad. No estuve tan equivocado entonces. Yo, padre, esto fue el Espíritu Santo poniéndolo a prueba, yo, porque a mí se me había olvidado, la verdad. Pero qué hermoso porque efectivamente, ¿no? El conocimiento de la verdad. Entonces ella se plantea estas preguntas, ¿no? ¿Y ¿Quién qué me... conocimiento de la verdad? ¿Y qué es la verdad? El Señor, ¿Y cómo lo Jesús. sabe? Bueno, está revelado en el Evangelio y lo sé, y el Señor me lo reveló como a Pedro. El Señor dice, ¿no? Yo soy el camino. La verdad y la vida. Pues ahí está. Ahí está. No estuve tan mal, padre, tampoco así. Está bien. Entonces ella se hace esta pregunta. ¿Qué me importa vivir rodeada de corazones enemigos si tengo la plenitud de la felicidad en mi alma? O también, ¿a qué me ayudará la bondad de otros corazones si no tengo a Dios en mi interior? Teniendo a Dios en mi interior, ¿quién puede perjudicarme de algún modo? O sea, a mí esto me encantó porque a veces vivimos del estatus social, de lo que la gente opine de uno se mortifica si algo es mal, entre lo que estábamos hablando anteriormente. Y cuando yo leí esto, yo dije, señores, o sea, de verdad, si tengo a Dios, tanto lo bueno como lo malo, que provengan de las personas, ¿quién contra mí? Era lo que hablábamos anteriormente. Entonces, padre, como guía espiritual del club de lectura, un consejo que nos pudiera dar a todos nosotros que de repente estemos pasando por adversidades y dudemos. O sea, ¿qué nos pudiera dar, qué consejo nos pudiera dar como guía espiritual teniendo en base a lo que acabamos de leer? Bueno, uno solo, crean en Dios. La confianza en Dios. Pero hay que profundizar este consejo. Creer en Dios es confiar en su palabra, ¿no? Okay. Yo estoy impactado con una frase de la Biblia, hace poco la leí,
que de un ministro se espera que sea fiel, ¿no? Pero entender esa fidelidad no es ser fiel como es fiel esposo a la esposa, ¿no? En cosas sexuales o pensamientos, sino primera fidelidad es ser fiel a la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que creo que lo que está escrito en la palabra es la verdad. Y eso es lo que a mí me impactó, y estoy dándome cuenta que es esa fe la que me defiende contra las adversidades que puedo tener o problemas que resolver, ¿no? La fidelidad a la palabra, confiar en la palabra del Señor. Entonces, yo no tengo otro consejo sino ser fiel al Señor, ¿no? Buscarlo en cada momento y confiar que su palabra es la verdad, porque también hay personas que oran mucho, que van mucho a la misa y no cambia nada en ellas, siguen con mismas tristezas, decepciones. Es porque no creen en la palabra de Dios, que eso es la verdad. Leen la palabra y ¡ay, qué bonita la palabra! Pero no, en este siglo XXI ya no se cumple, ¿no? O en mi vida se cumple o no se cumple, no sé. ¿No? Esa no es fe en la palabra. La fe en la palabra es cuando dice Dios, yo respondo amén. Así es. Así se cumple porque creo en el Señor. Y tomé la decisión precisamente hace poco de nuevo creer yo en esta palabra. Y ya veo muchos milagros de conversión a mi alrededor, por supuesto, porque los sacerdotes somos ministros, entonces mi fe influye en las ovejitas que hay alrededor, ¿no? Sin quizás ellas saber. Yo tampoco, quizás sin mis poderes, pero esa fe ya influye en las conversiones que he visto en últimos días, que hasta me sorprendió que la palabra, ser fiel a la palabra puede ser dar tantos frutos. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando no hay una espiritualidad tan formada en una comunidad, no va a desarrollar. Cuando está apagadita, no desarrolla, pero cuando uno siente ese, aparte que sus oraciones, mientras uno esté unido a esa fe con el Señor fielmente, eso va a cambiar. De hecho, el Señor le decía a Sor Faustina, tus oraciones y esta congregación va a ayudar no solamente a tu comunidad, sino al país entero y a todo el mundo entero, porque la misión era que de ahí saliera la divina misericordia. O sea que la proyección se dará acorde a cómo esté el ministro ante el Señor y, ojo, no toda la responsabilidad del ministro, también nosotros debemos apoyarlos a ellos, porque son seres humanos y la importancia de la oración aquí es clave para que la comunidad se desarrolle. Me gustaría pasar ahora, Padre, al 458, la bondad de Dios. Lo voy a ubicar por acá, porque esto es algo que el Señor siempre quería enfrascar. En el 457, Él dice algo muy bonito. Sor Faustina dice algo muy bonito. Dice, la perfección consiste en esta estrecha unión con Dios, ¿no? Pero luego, en el 458, porque yo siento que si no estamos conscientes, si vemos en la Biblia la palabra, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Señor nunca nos ha dejado y siempre ha estado con nosotros, y parte de su infinita bondad es haber dado su vida por nosotros para redimirnos ante el Padre y hacernos dignos. Él abrió las puertas del cielo para poder nosotros iniciar esta nueva vida con el Padre, como era el plan establecido desde un principio, porque la embarramos y aún así el Señor no nos abandona. Entonces, esta bondad infinita de Dios no es algo que surge ahora con el diario de Sor Faustina, está presente desde los inicios, porque el simple hecho de que Él quiso cumplir el plan perfecto que Él tenía para nosotros, dando a su Hijo, eso ya dice mucho.
Pero la importancia de todo esto yo creo que es válido o es más importante o requiere, bueno, más importante no, porque todo lo que el Señor hace ya es glorioso y perfecto, pero entra en nuestras vidas cuando tenemos esta estrecha unión con Dios. Está bien ser agradecido, ser todo, pero tanto sacrificio que Él ha dado por nosotros y lo despreciamos, escogiendo otras cosas y no teniendo esta perfecta unión con Él. Yo le voy a leer el numeral 358, manteniendo como base esto, la estrecha unión con Dios. Aquí voy. En la meditación de las 10, el sacerdote habló de la misericordia de Dios y de la bondad de Dios para con nosotros. Dijo que cuando examinamos la historia de la humanidad, a cada paso vemos esta gran bondad de Dios. Todos los atributos de Dios, tales como la omnipotencia y la sabiduría, contribuyen a revelarnos este máximo atributo, es decir, la bondad de Dios. La bondad divina es el mayor atributo de Dios. Sin embargo, muchas almas que tienden a la perfección no conocen esta gran bondad de Dios. Todo lo que el sacerdote dijo en esa meditación sobre la bondad de Dios correspondía con lo que Jesús me había dicho. Se refería exactamente a la fiesta de la misericordia. Ahora de verdad he comprendido claramente lo que el Señor me prometió y no tengo ninguna duda, la palabra de Dios es clara y explícita. Obviamente ya hablamos de la imagen de la misericordia, lo que se quería lograr, la congregación, pero para mí la verdad esto me encantó porque el Señor, o sea, la bondad ha estado presente desde años y todavía no, ¿qué nos pudiera decir? Porque es que no entendemos. Y nos condenamos por la sencilla razón de no creer en esta bondad infinita dentro de muchos otros factores, no solamente ese, pero ¿qué nos pudiera decir como guía espiritual sobre esto que acabamos de mencionar? Bueno, antes de llegar a la bondad, aquí Sor Faustina dijo una frase súper importante que puede ayudarnos mucho en el discernimiento espiritual, que el sacerdote dentro de la meditación, en su ejercicio espiritual preparado para las hermanas, dijo lo mismo que Jesús misericordioso le hablaba a Sor Faustina, ¿no? Aquí podemos ver que el Señor siempre confirma, siempre da varios señales sobre el mismo tema para confirmar y asegurar el alma que esa es su voluntad, ¿no? Porque a veces sentimos inspiraciones, a veces podemos escuchar esas oraciones de Dios vivo, ¿no? Entonces eso va en sintonía con lo que escucho de la palabra, con lo que escucho en la misa, con lo que escucho en las charlas, ¿no? Eso debe ser un camino, ¿no? Y ahí es una de las reglas del discernimiento espiritual, ¿no? Que eso va en sintonía. Yo cuando a veces tengo esas inspiraciones y las recibo de algunas maneras, generalmente el Señor me lo confirma en la misa, o meditando la palabra o haciendo liturgia en las horas, ¿no? Entonces siempre va confirmando. Y después habla de la bondad. Aquí está. La bondad divina es el mayor atributo de Dios. Sí, Bueno, lo voy a seguir leyendo. Todos los atributos de Dios, tales como la omnipotencia y la sabiduría, contribuyen a revelarnos el máximo atributo, es decir, la bondad de Dios. Después va a decir que la misericordia es máximo atributo de Dios, porque va a ver que bondad y misericordia es lo mismo. La bondad y la misericordia del Señor se revela, eso es, en toda la historia de la humanidad. Y ahora cuando nos sentaremos a pensar, pues el Señor creó el mundo por amarnos a nosotros. Y desde el comienzo ahí se revela como bondadoso.
quiere que lo veamos así, que veamos su bondad a través de sus actos, de su cariño hacia nosotros, de su ternura. Y la bondad es como un motor fundamental de toda la acción de Dios. Y el Señor lo recuerda porque muchas veces, como dice misma Faustina ahí, muchas veces nosotros, perfeccionándonos, olvidamos que lo fundamental es la bondad del Señor. Si vivo ciertas exigencias es porque recibí su bondad. ¿Cuál es la diferencia? Si no lo vivo con bondad, recibiendo la bondad del Señor, me pongo muy amargado o triste, o creo que soy una víctima, un mártir grande, ¿no? Porque hago grande esfuerzo, ¿no? Por Dios. Eso no es lo que el Señor indica, porque primero indica reciba la bondad, permita amarte, permítame amarte a ti. Entonces, cuando el alma recibe este amor, le nacen ciertas respuestas, le nacen los frutos del Espíritu Santo. Eso podemos ver en Galatas 25-22, que te nace comprender a los demás, te nace dar la vida por los demás, te nace ser paciente y muchas cosas más que nacen con el Espíritu Santo. Entonces, quizás de manera externa es lo mismo, pero se nota la diferencia a la vez de una persona que puede ver la bondad del Señor y primero en la humanidad, pero después la bondad del Señor en mi vida. Pues si el Señor comunica su palabra, a mí ya es una bondad. Si el Señor dio la vida por mis pecados, pagando mis deudas en la cruz, pues es una bondad conmigo. Si el Señor me permite vivir la Eucaristía, uniéndome al Santo de los Santos, a mi pecador que no merezco, ya es la bondad del Señor. Y aparte de eso, muchas bondades más que puedo ir descubriendo cada quien en su vida, según su historia, ver esas bondades del Señor. Y ahí descubriremos que realmente el Señor es bondadoso. No sé si hablamos contigo de esa película Dios no está muerto. No. No hemos hablado de eso. Ahí hay dos pastores. Bueno, primera parte es un pastor, después viene otro. Y ese pastor dice, Dios es bueno, y la respuesta es todo el tiempo. Y después dice todo el tiempo, y la respuesta es Dios es bueno. Para que recuerden la bondad del Señor en cada momento de su vida, ¿no? También en momentos difíciles. Porque la verdad es esa, Dios es bueno, Dios es bondadoso todo el tiempo. Eso no cambia, ¿no? Dios no se transforma en un Dios malo, ¿no? Para eso ya tenemos suficientes demonios por ahí, ¿no? El Señor es bueno, es bondadoso todo el tiempo, sino que nosotros no siempre lo vemos. Y ahora cuando comienzo a ver esa bondad, quizás no tanto en humanidad, ¿no? Sino en mi vida, ya eso hace personal, íntimo. Entonces ya respuestas, mi manera de responder, mi manera de vivir, mi estilo de vida, pues ya va cambiando por la bondad del Señor en mi vida. Y ahí a la vez se revela otra bondad, porque que es posible la conversión de nosotros, también es bondad del Señor y su misericordia. De nuestra naturaleza no quiere convertirse, nuestra naturaleza quiere que pagamos ojo por ojo y 2 dientes por un diente, porque mi diente vale más que los tuyos, ¿no? Entonces,
es bondad, es misericordia del Señor. Cuando comenzamos a meditar, ¿no? Con esa sinceridad, honestidad, la verdad, la realidad nuestra, pues ahí veremos la bondad del Señor, ¿no? Porque por naturaleza, pues no haríamos cosas buenas. Amén. Espectacular. Creo que quedó súper claro. Me encantó mucho porque inclusive como usted dijo, nuestra conversión es bondad de Dios, porque de verdad que tiene una paciencia con nosotros y nos respeta el tiempo de cada uno, cosa que debemos aprender nosotros. Es difícil, pero, pero, ¿Ves que tengo paciencia a ti es bondad de Dios? Que te tengo. ay padre, no importa porque yo sé que usted me quiere mucho, tan lindo. Me dijeron en el retiro, me encantan los corazoncitos. Pusiste al padre a hacer corazoncitos también. Break. ¡Eh! Así que esos corazoncitos fueron furor. No sabía, la verdad, no me lo había imaginado, pero bueno. A ver, es que solamente usted puede con esta personalidad activa. Yo lo sé, padre, yo sé, lo voy a trabajar. Voy a ponerme más calmadita, más calmadita. Voy a, Parece por la naturaleza que tienes. Pero bueno, la naturaleza se puede moldear un poquito, un poquito. Ahí voy, ahí voy. Honestamente, el padre me tiene mucha paciencia porque yo soy como que a veces un lorito y el padre está tranquilito, pausado, con una pausa divina. Y me dice, tenemos que hablar y profundizar eso. Y eso se lleva conmigo y ya yo empiezo a profundizar. ¿Será que dije algo así, algo no? Me pone a pensar. Pero bueno, padre, I love you, lo quiero grandote. Vamos a pasar ahora al numeral 461. Jesús no deja en incertidumbre a ningún alma. Eso me encantó y lo voy a poner aquí a continuación para que todos lo puedan leer. Ya yo lo señalé por acá. Y dice así: por primera vez en mi vida tengo los ejercicios espirituales de este tipo. Cada palabra del sacerdote la entiendo de modo singular y claro, ya que todo esto lo viví antes en mi alma. Ahora veo que Jesús no deja en incertidumbre a un alma que lo ama sinceramente. Jesús desea que un alma que se relaciona con Él estrechamente esté plenamente tranquila a pesar de los sufrimientos y las contrariedades. Sí, aquí la clave es el alma que ama al Señor. No deja en incertidumbre el alma que ama al Señor, ¿no? Precisamente porque el Señor es bondadoso y cuida de las almas, y el alma que lo ama lo agrada mucho y está ahí pendiente, ¿no? Aquí podemos ver que podemos escuchar muchos retiros y no siempre comprendemos, ¿no? Como Sor Faustina decía, ¿no? Pero cuando comienzo a amar al Señor y ese amor va creciendo, yo comprendo cada vez más lo que el Señor quiere decirme a través de lo que sucede en mi vida, de la palabra que escucho, ¿no? Hasta llegar a un momento de que alma que ama al Señor comprende todas las palabras. Pero hermosísimo ese momento, a ver cuándo llegaremos a momentos así, ¿no? Porque ciertamente nuestra realidad no siempre estamos tan claros lo que el Señor quiere decirnos, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía nuestro amor no es tan profundo como el amor de Sor Faustina hacia el Señor. Por eso hay que fortalecer mi amor hacia el Señor. Hay que hacer crecer este amor hacia el Señor en mi vida en cada momento, a través de oraciones, sacramentos, retiros espirituales, para poder en cada momento de mi vida ver qué es lo que el Señor quiere de mí. Perfecto. Me encantó, Padre, que todo va estrechamente unido a cómo nos vamos enamorando de Él. O sea, es importante tener una relación con el Señor porque a medida que vamos creciendo en ese amor, el Señor va confiando
en irnos revelando esos bienes tan grandes, esos conocimientos, porque todo es don de Dios. Obviamente no se puede apreciar un bien tan grande si no se conoce, entonces es importantísimo conocerlo, ¿no? Recordamos cuando dice San Pablo, ¿no? Y al final se queda el amor, ¿no? Porque la fe y la esperanza ya se cumplirán y se queda el amor al final, ¿no? Y ese amor nos hace ver cara a cara al Señor como es. Por eso lo Ah, comprenderemos. me encantó. Ya me estoy activando otra vez, padre. Empecé dormidita, pero ya estoy contenta. Me encantó lo que acaba de decir, o sea, de verdad, ciertamente. Prometió Jolie que no va a hablar mucho hoy porque está dormida, pero no le sale. Padre, ese es el Espíritu Santo aleteando por aquí. No, estaba un poquito, es que no, ya me recuperé, no estaba tan dormidita tampoco así, padre, no sé así. Bueno, voy a ir ahorita, creo que podemos, este puede ser el último por este episodio, el 462. Lo tengo aquí, lo voy a resaltar para que todos nos acompañen, porque aquí lo que destaca es el negarse a sí mismo. Lo voy a leer. Ahora comprendo bien que lo que une más estrechamente el alma a Dios es negarse a sí mismo, es decir, unir su voluntad a la voluntad de Dios. Esto hace verdaderamente libre al alma y ayuda al profundo recogimiento del espíritu. Hace liviana todas las penas de la vida y dulce la muerte. ¿Qué nos puede decir de este padre? Bueno, a mí primero lo que me llega es la libertad. Porque muchas personas cuando nos ven a los religiosos o a los sacerdotes, dicen, ay, qué esclavitud, ustedes tienen que cumplir los votos, ¿no? Entonces realmente, cuando uno vive la unión con el Señor, pues cada voto, en mi caso promesas, porque los palotinos no tenemos votos, gracias a Dios, sino tenemos promesas. Algún día quizás vamos a explicar qué es eso. Entonces cada promesa es para liberarme de algo en mí, ¿no? Y aquí de liberar de la voluntad, de mi voluntad para vivir la voluntad del Señor. Liberarme de mi voluntad no es algo que puede ser patológico, porque lo hago por algo más grande, ¿no? Por eso es la libertad. La voluntad del Señor es más grande que la voluntad mía. Es mejor. Mi voluntad a veces me puede llevar a cosas malas y la voluntad del Señor siempre me llevará a las cosas buenas y me hará llegar al cielo. Porque esa es la voluntad del Señor, que llegaremos al cielo. Nuestra voluntad está condicionada con pasiones, con deseos. Entonces a veces nuestra voluntad puede equivocarse, la del Señor no. Y ahora para poder vivir la voluntad del Señor es necesario, aquí dice, Negarse. negarme a mí mismo. No puedo vivir la voluntad del Señor sin negarme a mí mismo. Y eso en el mundo todos te van a decir que es una locura, que no vale la pena porque tienes que ser autosuficiente, que tienes que realizarte, ¿no? Y aquí el Señor dice a través de ese diario y Sor Faustina que hay que negarme. Y esa negación no es porque me gusta, no es porque se hace fácil, simplemente porque quiero vivir el amor del Señor, porque lo amo, por amor a Él. Y ella comprendía eso así, por eso decía que eso es la libertad, porque vive en una estrecha unión con el Señor. ¿Qué más hermoso puede ser para un religioso, para un cristiano, que cumplir la voluntad de Dios? Que querer estar en su presencia, estar donde Él está y hacer lo que Él quiere que yo haga. Pues
todo el discernimiento cristiano es para discernir esa voluntad del Señor. Wow. Padre, con lo que acaba de explicar, honestamente hablando, porque siempre lo digo como laica, obviamente, crea incertidumbre las monjitas o los sacerdotes, porque uno no llega a entender a cabalidad la importancia de sus promesas o los votos, como usted dice. Y creo que esto más adelante lo vamos a hablar en otros episodios, porque están las reglas de la congregación y se van a tocar muchos esos puntos. Pero ahora entiendo con mayor cabalidad la importancia de lo que ustedes hacen, porque es, obviamente ustedes tienen un nivel de responsabilidad mayor que nosotros, aunque todos tenemos nuestro deber, es nuestra meta llegar al cielo y trabajar en nuestra santificación, ¿no? Pero ustedes son como los líderes que llevan a las ovejitas. Acabo de entender con mayor claridad y le estoy sumamente agradecida la importancia de lo que ustedes hacen, las promesas y los votos. Porque ciertamente hay que canalizar esa voluntad y tratar de unirla siempre a la voluntad del Señor. ¿Verdad que mi más sentido respeto? Ajá. Vamos a separarlo de ustedes, por favor, porque toda la consagración se basa en el bautismo. Quiere decir que cada cristiano está consagrado al Señor. Quiere decir que cada cristiano está llamado a vivir la voluntad del Señor, obedeciendo. Cuando abres la Biblia, no sé si tú tienes la Biblia y la usas o tienes No por sea encima, así, ¿ya? Padre. La tengo aquí al ladito. ¿Quiere que la Ajá. busque? Entonces, claro, búscala. Hebreos 13:17, a ver si el 13:17. Y ahí vamos a ver, o vamos a ver si sabes buscar. Hebreos 17 está entre Génesis y Apocalipsis. Ay, mira, se puso concentrado. Hebreos me dijo, Padre. 13:17. Puedes leer. 17. Obediencia a los guías espirituales. Obedeced a vuestros guías y someteos a ellos, pues velan. Ay, No, yo lo hago con mucho cariño porque yo sé quién es mi guía espiritual. Yo tuve el discernimiento para escogerlo. Bueno, y agradecida que usted aceptó. A ver, ajá. Obedecer a sus guías y someterse a su... ¿Por qué? ¿Qué aquí, sigue ok. allá? Obedeced a vuestros guías y someteos a ellos, pues velan sobre su... Pues voy... Voy a poner a llorar. Pues velan sobre vuestras almas como quienes han de dar cuenta de ellas. Así harán todo con alegría y sin lamentarse. De lo contrario, no sacarías provecho alguno. De lo contrario, No sacaríais provecho alguno. eh, la obediencia al Señor se revela en la obediencia a los guías. Eso dice la palabra, ¿no? Tú lo has leído. No yo, porque tú eres la santa que tiene la Biblia cerca. Qué malo. Entonces, Ahí, cuando entraremos después a hablar un poco más de congregación, pero eso también se refiere a cada cristiano. Cada cristiano tiene que tener postura de obediencia por amor a Cristo, no obediencia porque los guías quizás, no sé, son más sabios o tienen más habilidades, no, es por el Señor, en lo que corresponde, quiere decir, en la fe y en la moralidad. Obediencia a los guías. En contrario, pues no sacarán provecho claro. ninguno, ¿no? Yo muchas veces me encuentro con las personas que me dicen, yo no obedezco a los hombres, por eso me vale poco lo que dice usted, lo que dice el obispo, lo que dice el papa, yo obedezco a Dios, ¿no? Pues ahí Lo voy a tienes. leer. Hebreos Lo voy a 13. leer completo como para cerrar aquí el episodio. Ya estoy calmadita. Obediencia a los guías espirituales. A ver, Obedeced a vuestros guías y someteos a ellos, pues velan sobre vuestras almas como quienes han de dar cuenta de ellas. Así harán todo con alegría y sin lamentarse. De lo contrario,
no sacaríais provecho alguno. Rogad por nosotros, pues estamos seguros de tener limpia la conciencia, deseosos de proceder en todo con rectitud. Os pido con la mayor insistencia que lo hagáis, para que muy pronto se me permita volver donde vosotros. Palabra de Dios. Padre, estoy muy contenta de tenerlo como guía espiritual. Voy a cerrar este episodio así, antes de que me ponga otra vez alborotada o emotiva. Gracias de verdad por todas sus enseñanzas en este club de lectura. Lo admiro y lo quiero mucho, y sé que no solo hablo por todos los que nos están siguiendo en este club de lectura. Gloria a Amén. Dios. Bueno, hemos finalizado el primer videíto de este cuarto bloque con el padre David, nuestro guía espiritual. Está de más decir, si quieren profundizar en algo, alguna pregunta, comenten en la casillita de abajo, escríbanlo. Se aproxima ya el sexto bloque, entonces la idea es a mitad del bloque, es decir, a la sexta semana, pues hacer un especial con todas las preguntas que tengan ustedes, y luego al final, en la semana número 12, haremos otro set de preguntas. La idea es acumularlas todas para ya aclarar todas de una sola vez en el programa especial. Entonces, bueno, se les quiere mucho. Padre, gracias por sus enseñanzas. Siempre lo he querido, lo he admirado, pero con el programa de hoy de verdad que el conocimiento elevó, entonces mi admiración elevó. Así que lo quiero muchísimo y hasta la próxima. Chao.